Tenían 48 horas de vida, quizá menos. Su crimen, creer en el amor. Su castigo, convertirse en presas en un juego enfermo diseñado para el entretenimiento de monstruos adinerados que observaban desde pantallas de ordenador en todo el mundo. Esta es la historia real de Sofía Chen e Isabela Rodríguez. Dos modelos que aceptaron una invitación al paraíso y terminaron corriendo por sus vidas en una isla de horrores. Sofía Chen se despertaba todos los días a las 5:00 a.m. en su diminuto apartamento de Los Ángeles. El despertador cortaba sus sueños que siempre mostraban lo mismo: pasarelas, portadas de revistas, una vida más grande que la que estaba viviendo. A los 24 años, llevaba 6 años trabajando como modelo, aceptando cualquier trabajo que pudiera conseguir, trabajos comerciales, sobre todo catálogos, patrocinios en Instagram, para batidos de proteína y marcas de ropa deportiva. Sonreía para la cámara, publicaba los hashtags requeridos, cobraba sus cheques modestos y volvía a un apartamento que compartía con otras 2 chicas que también intentaban abrirse camino en la industria de la moda. Sus padres habían emigrado de Taiwán cuando ella tenía 3 años. Dirigían un pequeño restaurante en el Valle de San Gabriel, trabajando jornadas de 16 horas para darle a Sofía y a su hermana menor oportunidades que ellos nunca tuvieron. Cuando Sofía anunció a los 18 años que quería ser modelo en lugar de asistir a UCLA, su padre no le habló durante 3 meses. Su madre lloró. Habían sacrificado todo por la educación, por la seguridad, por un futuro mejor. Y su hija mayor solo quería posar para fotografías. Pero Sofía tenía sueños que la mantenían en pie a través de cada rechazo. Cada casting en el que le decían que era demasiado baja para la alta costura con su 1,73 m. Demasiado étnica para trabajos comerciales. Demasiado comercial para lo editorial. Tenía un portafolio lleno de trabajos decentes, pero nada que le abriera las puertas de Milán o París. Nada que hiciera sentir orgulloso a su padre. Nada que demostrara que había tomado la decisión correcta. Las facturas médicas de su hermana Emily estaban aplastando a la familia. La leucemia llegó de repente cuando Emily tenía 19 años, e incluso con seguro los costos eran devastadores. Sofía enviaba a casa cada $1 extra que ganaba, viendo cómo sus propios sueños se encogían para hacer espacio a la supervivencia de su familia. A veces trabajaba turnos de 12 horas, saltando de sesiones de fotos a turnos de camarera y a la creación de contenido para redes sociales. Dormir era un lujo. Una relación de verdad era imposible. Su vida era una lucha constante sin línea de meta a la vista. Fue entonces cuando se unió a Ryer en marzo de 2019. Unas amigas le habían hablado de la aplicación de citas exclusiva para profesionales creativos y personas adineradas. Tenías que ser aprobado para entrar, necesitabas referencias, necesitabas algo especial. El portafolio de modelaje de Sofía y sus 80,000 seguidores en redes sociales fueron suficientes para que la aceptaran. No estaba buscando exactamente el amor, solo quizá una conexión con alguien que entendiera la vida creativa, alguien que no la juzgara por elegir una carrera inestable. A 1,500 millas de distancia en Miami, Isabela Rodríguez estaba viviendo lo que en Instagram parecía una vida de ensueño. A los 26 años tenía 200,000 seguidores que veían cómo publicaba fotos de sesiones en la playa, piscinas de hoteles de lujo y restaurantes de moda. La realidad detrás de esas imágenes cuidadosamente filtradas era mucho menos glamorosa. La mayoría de esas fotos en hoteles se tomaban en ventanas de 30 minutos cuando Isabela convencía a la gerencia para que le permitieran hacer fotos a cambio de exposición en redes sociales. La ropa de diseñador estaba prestada y tenía que devolverla al día siguiente. Los restaurantes eran a menudo solo para la foto, no podía permitirse realmente comer allí. Los padres de Isabela habían llegado a Miami desde Colombia cuando ella tenía 10 años. Su padre trabajaba en construcción. Su madre limpiaba casas. Vivían en un pequeño apartamento en Haya, e Isabela los mantenía económicamente desde los 21 años. Cada contrato de patrocinio, cada publicación pagada, cada trabajo de modelaje, iban directamente al alquiler, los servicios, los gastos médicos de sus padres y la matrícula del college comunitario de su hermano menor.
Vivía a base de arroz y frijoles. Dormía en el sofá de una amiga y mantenía la ilusión de éxito, porque esa ilusión era lo único que mantenía entrando el dinero. Estaba cansada, agotada de una forma que el sueño no podía arreglar. La presión constante por lucir perfecta, proyectar éxito, ser lo suficientemente aspiracional para que las marcas quisieran trabajar con ella, la estaba devorando por dentro. Había salido con una serie de hombres que se sentían atraídos por la versión de su vida en Instagram, para luego decepcionarse al descubrir la realidad. Había aprendido a mantener a la gente a distancia. Confiar era caro y ella no podía permitírselo. Pero estaba sola. Desesperadamente sola de una manera que ni miles de me gusta y comentarios podían tocar. Así que cuando una amiga le recomendó una plataforma de citas de lujo llamada Elite Connections, Isabela creó un perfil. Tal vez había alguien ahí fuera capaz de ver más allá de la actuación y alcanzar a la persona real que había debajo. Alguien que no la juzgara por el abismo entre la apariencia y la realidad. Ambas mujeres estuvieron activas en sus respectivas plataformas durante todo marzo de 2019, deslizando perfiles de hombres que con el tiempo empezaron a parecer todos iguales. Señales de riqueza, fotos de viajes, descripciones de trabajo vagas que sonaban importantes, pero no significaban nada. Entonces, Sofía hizo match con alguien diferente. Su nombre era Alexandre Rouso. Su perfil mostraba a un hombre de finales de 30 o principios de 40. Era difícil saberlo por las fotos cuidadosamente compuestas. Era atractivo de una manera europea, discreta, cabello oscuro con canas en las sienes, facciones marcadas, ojos intensos. Pero no fueron sus rasgos lo que captó la atención de Sofía, sino su biografía. Capitalista de riesgo y coleccionista de arte. Propiedades en Mónaco, Nueva York y el Caribe. Más interesado en las conversaciones que en las credenciales. Busco a alguien que vea el mundo como yo, lleno de belleza, esperando ser descubierta. Las fotos lo mostraban en inauguraciones de galerías, en yates, frente a instalaciones de arte moderno. Había una foto de él sentado solo en lo que parecía una biblioteca privada leyendo. Otra lo mostraba de pie en una playa al atardecer, de espaldas a la cámara, mirando hacia el océano. Las imágenes sugerían sofisticación, gusto. Una vida de lujo silencioso, más que demostraciones ostentosas de riqueza. Sofía casi no le escribió. Hombres como él no respondían a mujeres como ella. Pero algo la impulsó a intentarlo. Le envió un mensaje simple sobre una de las pinturas visibles en su foto de galería, una pieza de Rothko, que ella había estudiado en una clase de historia del arte en línea. Su respuesta llegó en menos de una hora. No solo un agradecimiento por notarlo, sino un párrafo completo explicando por qué esa pintura en particular le hablaba la filosofía del artista, la forma en que el color podía expresar lo que las palabras no podían. Se escribieron de un lado a otro durante 3 horas esa primera noche. Él le preguntó por su trabajo como modelo, no como la mayoría de los hombres buscando sexualizar la conversación, sino con verdadera curiosidad por el proceso creativo, los desafíos, la parte artística. Imagino que existe una brecha enorme entre lo que la gente cree que es el modelaje y lo que realmente requiere, escribió Alexandre. La disciplina, el rechazo, la presión constante por ser perfecta, debe ser agotador. Sofía se sintió vista de una forma que no experimentaba desde hacía años. Alguien que entendía que su trabajo no era simplemente posar y verse bonita. Alguien que reconocía el esfuerzo, el sacrificio, la batalla constante. Mientras tanto, Isabela había conectado con un hombre llamado Victor Ashford en Elite Connections. Su perfil era sorprendentemente similar al de Alexandre, aunque Isabela no lo sabía. Víctor se describía como emprendedor y entusiasta del arte con intereses comerciales internacionales. Sus fotos mostraban ambientes elegantes, eventos culturales, momentos de contemplación solitaria. Se veía ligeramente diferente a Alexandre, o quizá era solo la iluminación en las fotos, pero la vibra era la misma, sofisticado culto genuinamente interesado en la sustancia antes que la apariencia. Su primera conversación comenzó cuando Víctor comentó una de las fotos de Isabela. No una foto en bikini como hacían la mayoría de los hombres, sino una imagen del libro que ella estaba leyendo, El alquimista de Paulo Coelho.
Ese libro cambió mi perspectiva de la vida cuando lo leí a los 25, escribió Víctor. La idea de que cuando deseas algo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. ¿Tú crees en eso? Isabela se sorprendió por la profundidad de la pregunta. Terminaron conversando durante horas sobre sueños, sobre la diferencia entre lo que mostramos al mundo y quiénes somos realmente, sobre la soledad de mantener una imagen pública. Víctor parecía entenderla como nadie más lo había hecho. Durante los siguientes 2 meses, ambas relaciones se desarrollaron en paralelo. Aunque las mujeres no sabían de la existencia de la otra, los patrones eran sorprendentemente similares porque habían sido diseñados para hacerlo. Alexandre y Víctor, que en realidad eran la misma persona operando bajo identidades distintas, habían perfeccionado su método tras varios años y múltiples víctimas. Las conversaciones seguían siempre una progresión calculada. La primera semana se centraba en establecer una conexión intelectual. Hacía preguntas profundas, recordaba pequeños detalles que ellas mencionaban, recomendaba libros y música que misteriosamente coincidían con sus gustos. Nunca era insistente, nunca sexual, nunca demandante. Era el oyente perfecto, el confidente comprensivo, la persona que las veía como seres humanos completos y no como objetos. La segunda semana introducía la vulnerabilidad. Alexandre le contó a Sofía sobre su infancia difícil. Una madre que murió joven. Un padre que valoraba el dinero más que las conexiones humanas. Dijo que había construido su imperio empresarial, pero que por dentro se sentía vacío. El éxito es hueco cuando no tienes con quién compartirlo, escribió una noche. Tengo todo lo material que podría querer, pero lo cambiaría todo por una conexión real con alguien que entienda que la vida es más que acumular cosas. Víctor compartió historias similares con Isabela, adaptadas ligeramente a su trasfondo. Habló de la presión de las expectativas familiares, de la soledad de su estilo de vida, de cómo la riqueza lo había aislado de relaciones auténticas. Todos quieren algo de mí, le confesó. Mi dinero, mis contactos, mi influencia. Eres la primera persona en años que me habla como si fuera solo una persona. Ambas mujeres sintieron la misma euforia adictiva de ser especiales, de ser la única capaz de ver al verdadero hombre detrás de la fachada. No reconocieron esto como una táctica de manipulación, porque estaba ejecutada con tanta sutileza, con tanta habilidad, que creyeron estar descubriendo algo único. La tercera semana trajo los primeros regalos. Sofía llegó a casa tras una sesión de fotos y encontró un paquete esperándola. Dentro había una primera edición de un libro de fotografía que ella había mencionado en una conversación. La nota decía simplemente: para la artista que ve belleza en todas partes. El libro debió costar varios cientos. Sofía quedó abrumada. Hombres le habían comprado bebidas, quizás cenas, pero nunca algo tan pensado, tan costoso, tan perfectamente elegido. Ella llamó a Alexandre esa noche, su primera conversación por voz. Su voz era profunda, cálida, con un ligero acento que no lograba identificar. ¿Francés, quizá? ¿Italiano? Hablaron durante 2 horas. Isabela recibió flores en el apartamento de su amiga, donde se estaba quedando 2 docenas de rosas blancas, con una tarjeta que citaba el libro de Paulo Coelho, del que habían hablado. Y cuando deseas algo, todo el universo conspira para ayudarte a lograrlo. Que todos tus sueños te encuentren. B. Las flores debieron costar una fortuna. Isabela lloró al verlas. Nadie había hecho algo tan romántico, tan perfectamente alineado con su alma. Esa noche, hizo una videollamada con Víctor. La calidad era pobre. Él se disculpó y dijo que estaba viajando por una zona con poca señal, pero ella pudo ver lo suficiente para confirmar que se parecía a sus fotos. Su voz era suave, culta, exactamente como ella la había imaginado. La cuarta semana intensificó la inversión emocional. Alexandre mencionó casualmente en conversación que había sabido que la hermana de Sofía, Emily, estaba enferma. «Espero no estar sobrepasando un límite», escribió. «Pero he concertado una cita con un especialista que conozco en Los Ángeles. Es uno de los mejores oncólogos del país. No hay obligación, no hay condiciones. Solo pensé que si podía ayudar de alguna manera debía hacerlo». Sofía quedó asombrada.
Solo la cita habría costado miles. El especialista era realmente de primer nivel. Ella lo investigó de inmediato. Cuando intentó agradecer a Alexandre, él lo restó importancia. El dinero es solo un recurso. Si no puedo usarlo para ayudar a alguien que me importa, ¿para qué sirve tenerlo? La palabra importa. Encendió algo cálido en el pecho de Sofía. Él se preocupaba por ella. Ese hombre exitoso, sofisticado, se preocupaba por ella y su familia. Víctor tomó un enfoque diferente con Isabela, pero el efecto fue el mismo. A través de sus conversaciones, supo que los padres de Isabela estaban teniendo problemas con el pago de la hipoteca. Una semana después, la madre de Isabela la llamó llorando de alegría. Un donante anónimo había pagado 3 meses de la hipoteca. Isabela supo de inmediato que había sido Víctor. Cuando lo llamó él, lo admitió. Creo en cuidar de las personas que importan, dijo simplemente. Tus padres importan porque tú me importas. Isabela sintió algo que creía que ya no existía esperanza. La posibilidad de que alguien pudiera ver sus luchas, sus sacrificios, su realidad, y querer ayudarla en lugar de juzgarla o explotarla. La quinta semana introdujo la idea de conocerse en persona, pero con cuidado, sin presión. Alexandre mencionó que estaría en Los Ángeles por negocios en unas semanas. Me encantaría invitarte a cenar si te interesa, sin ninguna presión. Entiendo si te parece demasiado rápido, pero siento que hemos construido algo real estas semanas, y me gustaría conocer a la mujer que ha estado ocupando mis pensamientos. Sofía quiso decir que sí de inmediato, pero se obligó a ser cautelosa. Le contó a su compañera de piso Jenna sobre Alexandre, le mostró los mensajes, los regalos. Jenna era escéptica. Cariño, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Un coleccionista de arte europeo rico, enamorado de una modelo que lucha por salir adelante. Eso es de novela romántica, no de la vida real. Pero Sofía le mostró la cita médica de Emily. Le mostró el perfil verificado de Alexandre en redes sociales, los artículos que lo mencionaban en relación con negocios y adquisiciones de arte. Todo encajaba. Quizá a veces las cosas buenas sí pasan, dijo Sofía. Quizá merezco algo bueno por una vez. Acordaron cenar en un restaurante de Beverly Hills. La reserva estaba hecha para el martes siguiente. Sofía contó los días como una adolescente planeando su atuendo, imaginando la conversación, permitiéndose creer que su vida podía estar cambiando. Pero entonces, Alexandre llamó 3 días antes de la cena. Sofía, estoy devastado. Hay una crisis en una de mis empresas en Singapur. Tengo que volar inmediatamente. Lo siento mucho por cancelar nuestra cena. Realmente deseaba conocerte. Sofía trató de esconder su decepción. Claro, lo entiendo. El trabajo es primero. En realidad, dijo Alexandre pensativo. Tengo una idea. Probablemente suene loca, pero escúchame. ¿Y si en lugar de una cena en Los Ángeles vienes a visitarme a mi mundo real donde realmente vivo? Tengo una isla privada cerca de las Islas Vírgenes Británicas. Es mi refugio del caos empresarial donde voy a pensar a apreciar la belleza. Quiero compartir eso contigo. Sin interrupciones de negocios, sin distracciones. Solo nosotros, el océano, conversaciones reales. El corazón de Sofía se aceleró. Una isla privada. Sonaba como una fantasía. Alexandre, no sé. Es un gran paso. Lo sé, dijo él suavemente. Y no lo sugeriría si no creyera que lo nuestro es especial, pero entiendo si es demasiado. La oferta sigue en pie cuando tú estés lista. Puedo enviar mi avión por ti. Te quedarías en la villa de invitados completamente privada. Pasaríamos el fin de semana conociéndonos en persona. Y si en algún momento te sientes incómoda, el avión te lleva a casa inmediatamente, sin preguntas, sin presión. La oferta era a la vez emocionante y aterradora. La parte práctica de Sofía gritaba precaución. Pero Alexandre había sido respetuoso, generoso, comprensivo. Había ayudado a su familia sin pedir nada a cambio. Y ella estaba tan cansada de jugar a lo seguro, de esforzarse sin obtener nada. Quizá Jenna estaba equivocada. Quizá a veces el universo sí conspiraba para ayudarte a lograr tus sueños. Víctor hizo una propuesta casi idéntica a Isabela a finales de abril.
Él la llamó mientras ella hacía compras en una tienda de descuento, intentando que $20 alcanzaran para una semana de comida. Sé que esto puede sonar impulsivo, dijo Víctor, pero quiero invitarte a mi casa en la isla. Es un lugar que rara vez comparto con alguien, pero siento que tú lo apreciarías. La privacidad, la belleza natural, la tranquilidad. Podríamos pasar un fin de semana conociéndonos de verdad, lejos del ruido y de la actuación constante de la vida diaria. Isabela se quedó inmóvil en el pasillo de los cereales, el teléfono presionado contra su oreja, consciente de lo surrealista de la conversación. Víctor, apenas te conozco. Conocerte en una isla privada suena a locura. Víctor rió suavemente. Lo sé, pero piénsalo. Si quisiera hacerte daño o aprovecharme, no te ofrecería mi avión, mi casa total. Transparencia sobre dónde estaríamos. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ver al verdadero yo en el lugar donde más soy yo mismo, y puedes irte cuando quieras. Isabela sabía que sus amigas le dirían que esto era una locura. Pero Víctor se había ganado su confianza tras 2 meses de conversaciones diarias. Había ayudado a su familia cuando estaban desesperados. Nunca había pedido nada inapropiado, nunca había cruzado límites. Y Dios, ella estaba tan cansada de luchar, de fingir, de estar sola. ¿Cuándo se escuchó a sí misma preguntar? «Cuando tú estés lista», respondió Víctor. Pensé en el próximo fin de semana si te funciona. Ambas mujeres pasaron la semana siguiente en una mezcla de preparativos y dudas. Sofía le dijo a su familia que iba a un trabajo de modelaje en el Caribe. No era exactamente una mentira, pero no era toda la verdad. Su madre estaba emocionada, orgullosa de que su hija consiguiera un trabajo tan prestigioso. Su padre gruñó en señal de aprobación. Emily la abrazó y le susurró: «Ten cuidado, sí. Vuelve sana y salva». Sofía prometió que lo haría sin tener idea del peso que ese juramento llegaría a tener. Isabela les dijo a sus padres que iba a un viaje de trabajo, una sesión de fotos para un cliente importante. Su madre la ayudó a empacar, emocionada por la oportunidad. Su padre se veía preocupado, pero no dijo nada. Había aprendido que la vida en Estados Unidos era distinta, que sus hijas debían tomar sus propias decisiones. Pero abrazó a Isabela un poco más fuerte de lo habitual cuando ella se despidió. Ambas mujeres investigaron por su cuenta. Buscaron a Alexandre Rousseau y a Víctor Ashford en Internet. Encontraron sitios web profesionales, perfiles en redes sociales con miles de seguidores, menciones en publicaciones de negocios. Todo parecía legítimo. Las huellas digitales eran extensas y convincentes, exactamente como habían sido diseñadas. Lo que no encontraron, porque no sabían dónde buscar, eran las inconsistencias. Las fotos de Alexandre aparecían en sitios de galerías de arte, pero una búsqueda inversa habría revelado que habían sido robadas de las redes de un coleccionista real. Los artículos de negocios de Víctor estaban publicados en páginas falsas diseñadas para parecer auténticas. Los seguidores en redes eran comprados. Toda la presencia digital era una construcción elaborada, construida cuidadosamente durante años para resistir una investigación casual. La compañera de piso de Sofía, Jenna, hizo un último intento por detenerla. «Al menos déjame llevarte al aeropuerto. Al menos déjame verte subir al avión. Al menos comparte tu ubicación conmigo todo el tiempo». Sofía aceptó parte de ello. Compartiría su ubicación. Avisaría todos los días. Sería cuidadosa. «Jenna, agradezco que te preocupes por mí, pero esto va a pasar. Alexandre es real. La oportunidad es real. Y necesito aprovecharla. He jugado a lo seguro toda mi vida y no tengo nada que mostrar por ello. Necesito arriesgarme». La mejor amiga de Isabela, Carmen, tenía preocupaciones similares. «Mija, este hombre podría ser cualquiera. Vas a subirte a un avión privado hacia una isla sin testigos. ¿Y si algo pasa? ¿Y si no es quien dice ser?» Isabela se sintió a la defensiva. «Carmen, sé lo que hago. Víctor ha sido respetuoso. Ha ayudado a mi familia. ¿Por qué haría eso si tuviera malas intenciones? Esta es mi oportunidad de algo real, algo más allá de sobrevivir día a día. Tengo que tomarla». El 28 de abril, Sofía Chen recibió un mensaje de texto.
El coche llegará a las 9:00 am para llevarte al aeropuerto. Empaca ligero. La isla es informal. No puedo esperar para conocerte por fin en persona. El 29 de abril, Isabela Rodríguez recibió un mensaje similar. El conductor pasará por ti a las 10:00 am. Lleva protector solar y ropa cómoda. Deseando mostrarte mi paraíso. Ninguna de las dos sabía que la otra existía. Ninguna sabía que estaban siendo llevadas a la misma trampa. Ninguna sabía que el hombre encantador y sofisticado que había ganado su confianza durante 2 meses de manipulación calculada era en realidad Marcus Wade, un excontratista militar de 38 años que había descubierto que el tráfico de personas era más rentable que la consultoría de seguridad. El coche de Sofía llegó exactamente a las 9:00 am del 28 de abril. Un conductor profesional con traje negro sostenía un cartel con su nombre. Cargó su pequeña maleta en un sedán de lujo y la llevó a un aeropuerto privado a las afueras de Los Ángeles. La instalación era legítima, usada por personas adineradas y corporaciones para vuelos privados. Todo se veía profesional y en regla. La aeronave que la esperaba era un pequeño pero lujoso jet blanco con detalles dorados. Una azafata con un uniforme impecable le dio la bienvenida a bordo. Señorita Chen, bienvenida. El señor Rousseau envía sus disculpas por no poder recibirla personalmente. Ya está en la isla preparando su llegada. Por favor, póngase cómoda. El tiempo de vuelo hacia la isla era de aproximadamente 3 horas. El interior del avión era impresionante. Asientos de cuero, detalles de madera pulida, una pequeña cocina abastecida con champán y fruta fresca. Sofía se acomodó en un asiento y aceptó una copa de champán de la azafata. Mientras el avión rodaba y despegaba, miró por la ventana cómo Los Ángeles quedaba atrás y sintió una mezcla de emoción y nervios que interpretó como la ansiedad natural de una nueva aventura. No notó que la azafata la observaba atentamente, fijándose en el momento exacto en que terminó su champán para ofrecerle otra copa. No notó que el champán tenía un regusto ligeramente amargo, que atribuyó a ser una variedad cara, a la que no estaba acostumbrada, y no notó cuando empezó a sentirse somnolienta aproximadamente 90 minutos después del despegue. La cabeza le pesaba, los párpados se le cerraban. ¿Se siente bien, señorita Chen?, preguntó la azafata con preocupación profesional. Algunas personas se relajan mucho en estos vuelos. ¿Le gustaría reclinar su asiento y descansar? La despertaré antes de aterrizar. Sofía murmuró un sí, ya medio dormida. El asiento se reclinó hasta convertirse en una cama cómoda. Ella cerró los ojos pensando que descansaría solo unos minutos. No despertó cuando el avión aterrizó. No despertó cuando la cargaron fuera de la aeronave. No despertó cuando la colocaron en una cama en una habitación desconocida. El sedante en su champán había sido medido con precisión para mantenerla inconsciente exactamente el tiempo necesario. La experiencia de Isabela al día siguiente fue casi idéntica. Ciudad distinta. Aeropuerto distinto, el mismo avión de lujo, la misma tripulación profesional, el mismo champán, con el mismo toque amargo. Ella comentó el sabor a la azafata, quien explicó que era una variedad francesa añeja, muy seca, de gusto adquirido. Isabela lo bebió igual, sin querer parecer desagradecida o poco sofisticada. En menos de 1 hora se sintió abrumadoramente cansada. La azafata le sugirió descansar e Isabela aceptó con alivio. Como Sofía, antes que ella, cayó en un sueño profundo inducido por drogas y permaneció inconsciente durante el aterrizaje y el traslado. Cuando Sofía finalmente despertó, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas ocultando lo que parecía ser luz de la tarde. Estaba tendida en una cama cómoda en una habitación desconocida, decorada con un estilo minimalista moderno, paredes blancas, arte contemporáneo, muebles costosos. Su pequeña maleta estaba en un rincón sin abrir. La cabeza le latía con el dolor característico de una resaca, aunque solo había tomado 2 copas de champán. Tenía la boca seca, los pensamientos nublados.
Se incorporó lentamente, intentando orientarse. Esto debía ser la villa de invitados que Alexandre mencionó. Pero ¿por qué se sentía tan desorientada? ¿Cuánto tiempo había dormido? Encontró su teléfono en la mesa de noche, sin señal. En una isla privada eso era de esperarse, supuso. Revisó la hora tarde del 28 de abril. ¿O era ya 29? El teléfono marcaba 29, lo que significaba que había perdido casi un día entero. Eso no podía estar bien. Sofía se levantó tambaleándose y caminó hacia la ventana. Abrió las cortinas y vio exactamente lo que Alexandre había descrito: una playa prístina, agua turquesa, vegetación tropical exuberante, una vista impresionante del paraíso. Pero algo se sentía mal. No era nada concreto, solo una sensación que le pesaba en el estómago. Encontró un baño conectado a la habitación, se echó agua fría en la cara. Se miró al espejo y vio miedo en sus propios ojos, aunque no sabía explicar por qué. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La isla de Alexandre. Estaba segura. Todo estaba bien, excepto que no lo estaba. Sofía encontró su maleta y se cambió la ropa de viaje por unos shorts y una camiseta. Probó la puerta del dormitorio esperando que estuviera cerrada, pero se abrió sin problema. Caminó por un pasillo siguiendo el sonido del mar y de voces que hablaban un idioma que no reconocía. Llegó a una sala de estar de concepto abierto, llena de vidrio, acero y muebles caros. Una mujer con uniforme de servicio estaba arreglando flores en una mesa de comedor. Al ver a Sofía, sonrió profesionalmente. «Señorita Chen, bienvenida. Confío en que descansó bien después de su vuelo. El señor Rousseau lamenta estar retrasado por asuntos urgentes de negocios. Llegará esta noche para la cena. Mientras tanto, siéntase como en casa. ¿Desea algo de comer o beber?» La inquietud de Sofía creció. ¿Dónde exactamente estoy? ¿En qué isla estamos? Este es el retiro privado del señor Rousseau. Usted es su invitada de honor. Atenderemos todas sus necesidades. Quisiera llamar a mi familia, avisarles que llegué bien. La sonrisa de la mujer no se desvaneció. Lamentablemente estamos teniendo dificultades técnicas con el sistema de comunicaciones. Una tormenta pasó ayer y dañó algo del equipo. Lo están reparando. Mientras tanto, el señor Rousseau me pidió asegurarle que su familia ya fue notificada de su llegada segura. Cada instinto de Sofía gritaba ya. Algo andaba muy mal. Quisiera hablar con el piloto. ¿Cuándo sale el avión? La aeronave partió para mantenimiento inmediatamente después de aterrizar. Procedimiento estándar. Regresará cuando usted esté lista para irse. Sofía sintió de pronto que estaba atrapada, aunque todas las puertas estaban abiertas, y la playa se veía a través de las enormes ventanas. Creo que me gustaría salir a caminar, despejar mi mente. Por supuesto. La isla es hermosa. Le recomiendo la playa del este, muy tranquila. El almuerzo estará listo cuando regrese. Sofía salió a una terraza y bajó por unos escalones hacia la playa. La arena era blanca y suave. El agua, increíblemente azul. Deberían haber sido el paraíso. Objetivamente lo era. Pero Sofía no podía quitarse de encima la sensación de que había cometido un error terrible. Caminó por la playa intentando calmar sus pensamientos acelerados. Probablemente era solo ansiedad normal por conocer en persona a alguien con quien solo había hablado en línea. Alexandre llegaría esa noche. Tendrían una buena cena. Ella se daría cuenta de lo tontas que eran sus preocupaciones. Todo estaba bien. Caminó unos 20 minutos la villa quedando atrás. La playa se curvaba alrededor de un saliente rocoso. Al rodear el punto, vio a otra figura caminando hacia ella desde la dirección opuesta. Una mujer más o menos de su edad, de cabello oscuro, y con una expresión confundida y asustada, que probablemente reflejaba la suya propia. Se detuvieron al verse a unos 6 metros de distancia en la playa vacía. Por un largo momento ninguna habló. Luego la otra mujer gritó: «¿Eres invitada aquí?» La garganta de Sofía se secó. «Sí. Vine a conocer a alguien. Alexandre Rousseau». «¿Lo conoces?» La otra mujer palideció.
No conozco a ningún Alexandre. Vine a conocer a Víctor Ashford, pero creo que tenemos un problema serio. Acortaron la distancia rápidamente ambas, hablando a la vez, comparando historias, mostrando fotos en sus teléfonos. Las fotos de perfil eran ligeramente diferentes, pero sin duda era el mismo hombre. Las historias eran idénticas, solo variaban en pequeños detalles. La línea de tiempo era la misma. Los métodos eran los mismos. «Dios mío», susurró Isabela con la voz temblando. «Nos han engañado. O algo peor. Mucho peor». Sofía sintió náuseas. «Tenemos que irnos ahora mismo. Tenemos que llegar al avión o a un barco o lo que sea». Corrieron juntas de regreso hacia la villa. El miedo les daba velocidad a pesar de ir descalzas sobre la arena áspera. Cuando irrumpieron por las puertas, la empleada seguía acomodando flores completamente tranquila. «Necesito hablar con el piloto de inmediato», exigió Sofía. «Tenemos que irnos ahora». «Me temo que eso no es posible», respondió la mujer sin perder su sonrisa profesional. «Como mencioné, la aeronave salió para mantenimiento. Entonces necesitamos un barco. Cualquier barco. Tenemos que irnos de esta isla ya mismo. Lo siento, pero todas las embarcaciones están actualmente fuera de servicio. El señor Ashford lo explicará todo cuando llegue esta noche». El señor Ashford y Isabela dio un paso adelante. «Pensé que esta era la isla de Alexandre». La sonrisa de la mujer finalmente titubeó. «El señor Ashford, el señor Rousseau. El caballero al que ambas vinieron a visitar. Pronto estará aquí. Les recomiendo descansar y prepararse para la cena. No le gusta que lo hagan esperar». La apariencia de amabilidad se había desvanecido. Su tono había cambiado de cortesía profesional a autoridad cruda. No era una empleada atendiendo a una invitada. Era una guardia dando instrucciones. «Nos vamos», dijo Sofía tomando la mano de Isabela. «Vamos». Salieron corriendo de la villa hacia la playa, hacia el muelle que habían visto desde las ventanas. Detrás de ellas, escucharon a la mujer hablando rápidamente por un radio, en un idioma que ninguna comprendía. En el muelle encontraron 2 barcos, ambos sin llaves. Los tanques de combustible desconectados, componentes críticos retirados. No iban a ningún lado. «La pista de aterrizaje», dijo Isabela. «Tal vez el avión no se ha ido». Corrieron tierra adentro siguiendo un sendero pavimentado a través de la densa vegetación. Les sangraban los pies por las superficies ásperas. Respiraban con dificultad el terror haciéndolas torpes. La pista apareció frente a ellas, una franja estrecha de pavimento cortando la jungla. Vacía. Sin avión, sin vehículos, sin personas. Se quedaron en el borde de la pista vacía. La realidad de la situación cayó sobre ellas como un peso físico. Estaban en una isla a kilómetros de cualquier lugar, sin comunicación, sin transporte, sin ayuda que pudiera llegar. «¿Qué hacemos?», preguntó Isabela con lágrimas corriendo por su rostro. Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon un motor acercándose. Un vehículo apareció en el camino detrás de ellas. Un carrito utilitario conducido por un hombre que nunca habían visto. Grande, musculoso, con una expresión fría que heló la sangre de Sofía. «Señoritas», llamó en un inglés con acento. «Deben volver a la villa ahora. El señor Wade está por llegar y está muy ansioso por conocerlas». «¿Señor Wade?» «No Alexandre. No Víctor. Wade». Sofía volvió a tomar la mano de Isabela. «Corre». Corrieron hacia la jungla golpeando la maleza, las ramas, desgarrando su ropa y su piel. Detrás de ellas escucharon al hombre gritar por radio. El sonido de al menos 2 personas más uniéndose a la búsqueda. Corrieron hasta que ya no pudieron más, desplomándose juntas, en un pequeño claro jadeando cubiertas de raspones y sangre, absolutamente aterradas. «¿Qué es esto?», sollozó Isabela. «¿Qué nos está pasando?». Sofía no tenía respuesta, pero en lo profundo de sus instintos de supervivencia sabía que esto era más que un simple engaño romántico. Esto era organizado, profesional, planeado. No habían tropezado con el peligro. Habían sido llevadas a una trampa cuidadosamente preparada y perfectamente ejecutada. Y ahora, la trampa se cerraba sobre ellas.
La jungla empezaba a oscurecer. Oían voces de hombres a lo lejos coordinando la búsqueda. Sofía e Isabela se acurrucaron juntas en su escondite, intentando permanecer en silencio, intentando pensar en un plan. «Mi teléfono no tiene señal», susurró Isabela revisándolo por centésima vez. Nada, ni siquiera llamadas de emergencia. Sofía revisó su teléfono también. El mismo resultado. Estaban completamente aisladas del mundo exterior. «Necesitamos encontrar refugio», dijo Sofía, obligándose a pensar con lógica a pesar del terror. «Algún lugar donde podamos escondernos hasta la mañana. Luego averiguamos cómo salir de esta isla». Se movieron con cuidado por la selva que oscurecía cada sonido, haciéndolas detenerse en seco, paralizadas de miedo. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, encontraron una espesura densa de vegetación con un espacio hueco debajo. No era gran cosa, pero las ocultaría de una observación casual. Se arrastraron dentro, pegándose una a la otra para compartir calor y consuelo mientras la noche tropical descendía. Los sonidos de la búsqueda continuaron durante otra hora, voces y haces de linterna pasando peligrosamente cerca en varias ocasiones. Cada vez las mujeres contuvieron la respiración, seguras de que serían descubiertas. Finalmente, las voces se alejaron hacia la villa. Oyeron a alguien gritar frustrado, el sonido de vehículos alejándose, y luego silencio roto solo por los ruidos nocturnos de la selva y el choque distante de las olas. Ninguna durmió. Susurraron en la oscuridad comparando cada detalle de sus experiencias, tratando de comprender en qué habían caído. «Él sabía todo sobre mí», dijo Isabela en voz baja, cosas que nunca le había dicho a nadie. La situación de mi familia, mis dificultades, mis inseguridades. Usó todo eso. Cada conversación estaba diseñada para hacerme confiar en él. «A mí también», respondió Sofía. «Ayudó a mi hermana. Envió dinero, arregló citas con médicos. ¿Por qué haría eso si planeaba hacernos daño?» «Para que confiáramos completamente», respondió Isabela. «Para que ignoráramos cada señal de alarma. Para que viniéramos aquí por voluntad propia, y nadie supiera que debía buscarnos». La lógica aterradora era innegable. Esto no era un crimen impulsivo. Era calculado, investigado, ejecutado con precisión. Alguien había invertido meses y una cantidad de dinero considerable para atraerlas hasta aquí. «¿Por qué nosotras?», preguntó Sofía. «¿Qué quieren?». «No lo sé, pero no voy a esperar para averiguarlo». A medida que avanzaba la noche, escucharon algo que heló su sangre: música proveniente de la villa, los sonidos de una fiesta o reunión. Risas, voces en varios idiomas, el tintineo de copas. «Están celebrando», susurró Isabela horrorizada. «Sea lo que sea que planeen hacernos, lo están celebrando». Alrededor de las 2 de la mañana el cansancio finalmente empezó a superar al miedo. Se turnaron para mantenerse despiertas, una vigilando mientras la otra dormía inquieta. Sofía tomó la primera guardia. Se quedó mirando la oscuridad, escuchando los sonidos de la selva y el océano, pensando en su familia, en cómo les había dicho que estaría bien, en cómo no tenían idea de dónde estaba en realidad. Su hermana Emily le había enviado un mensaje la mañana anterior, antes de que Sofía fuera al aeropuerto. «Te quiero. Cuídate. Manda fotos». Sofía había respondido con un emoji de corazón y una promesa de fotos. Ese simple intercambio podría ser la última comunicación que tendría con su familia. El pensamiento la hizo querer gritar, pero se mordió la mano para obligarse a guardar silencio. Cuando por fin llegó el amanecer, estaban rígidas, doloridas, cubiertas de picaduras de insectos y rasguños, pero seguían libres. Eso debía contar para algo. «Necesitamos agua», dijo Isabela, «y comida si podemos encontrarla. Tenemos que mantenernos fuertes si queremos sobrevivir». Salieron con cuidado de su escondite, escuchando cualquier indicio de actividad. La selva estaba tranquila salvo por pájaros e insectos. Encontraron un pequeño arroyo a unos 15 minutos y bebieron desesperadamente, demasiado sedientas para preocuparse por si el agua era segura. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía.
La isla tiene solo 50 acres según la descripción de Alexandre Wade. No hay ningún lugar donde esconderse que no terminen encontrando. Isabella miró alrededor pensando. Entonces no nos escondemos. Peleamos. Averiguamos quiénes son estas personas, qué quieren, y buscamos la manera de pedir ayuda. ¿Cómo no tenemos teléfonos, ni radio, ni forma de contactar a nadie? Entonces hacemos uno, o lo robamos, o encontramos un barco, y lo reparamos. Pero no podemos simplemente escondernos y esperar a que nos atrapen. Eso es exactamente lo que esperan que hagamos. Sofía miró a esta mujer que había conocido menos de 24 horas antes, y sintió una oleada de admiración feroz. Isabella estaba aterrada, eso era obvio, pero estaba eligiendo luchar en lugar de colapsar. Ese tipo de valentía era precisamente lo que necesitaban. Está bien, dijo Sofía. Luchamos. ¿Cuál es el plan? Pasaron la mañana observando la villa desde la selva, estudiando los patrones de movimiento, contando cuántas personas estaban involucradas en la operación. Vieron a la mujer que se había hecho pasar por empleada. Vieron a 3 hombres todos grandes y de apariencia profesional, claramente personal de seguridad. Y alrededor del mediodía vieron llegar un helicóptero. Un hombre salió del aparato. A esa distancia no podían ver bien su rostro, pero su lenguaje corporal irradiaba confianza y autoridad. El personal y los guardias lo recibieron con evidente respeto. Ese era Wade. Ese era el hombre que había fingido ser Alexandre y Víctor, el responsable de todo. Permaneció varios minutos en la terraza de la villa, hablando por teléfono y señalando hacia la selva donde ellas se escondían. Incluso a cientos de metros su furia era visible. La búsqueda había fallado. Sus trofeos habían escapado. Su plan estaba roto. Bien, pensó Sofía con una satisfacción salvaje. Que esté enfadado. Que sepa que no seremos víctimas fáciles. Wade terminó su llamada y entró en la villa. El personal de seguridad se dispersó, reanudando claramente su búsqueda con renovada urgencia. «Tenemos que movernos», susurró Isabella. «Ahora van a buscar de manera más sistemática». Se retiraron más hacia el interior de la isla, permaneciendo en la vegetación más densa que pudieron encontrar. La jungla era caliente y húmeda, llena de insectos, con cada planta pareciendo tener espinas o bordes afilados. Sus pies estaban en condiciones terribles, sangrando e hinchados. Tenían hambre y sed a pesar del agua del arroyo, agotadas por una noche sin dormir. Pero estaban vivas, eran libres, y no pensaban rendirse. Por la tarde escucharon el helicóptero partir nuevamente desde su punto de observación en un árbol alto al que Sofía había logrado trepar. A pesar de su miedo, lo vio desaparecer hacia el horizonte. «¿A dónde va?», preguntó Isabella desde abajo. «No lo sé, pero quizá esta sea nuestra oportunidad. Con Wade fuera tal vez la seguridad sea más ligera». Esperaron hasta el anochecer y luego avanzaron con cuidado de regreso a la parte desarrollada de la isla. No hacia la villa esta vez, sino hacia los edificios de almacenamiento que habían visto cerca de la pista de aterrizaje. Los edificios estaban cerrados con llave, pero las ventanas eran de vidrio común no reforzado. Usando una roca, lograron romper una de las ventanas de un edificio que parecía ser para equipo de mantenimiento. El sonido del vidrio quebrándose las hizo quedarse inmóviles, seguras de que habían sido escuchadas, pero no sonó ninguna alarma. No llegó ningún guardia. Treparon por la ventana hacia el interior oscuro. Usando la tenue luz de las pantallas de sus teléfonos, exploraron el lugar, herramientas, equipos, suministros para mantener la infraestructura de la isla. Y en un gabinete cerrado con llave que lograron forzar con una palanca, encontraron lo que buscaban: un teléfono satelital. Isabella lo tomó con las manos temblorosas. ¿Funcionará? ¿Podemos pedir ayuda? Sofía examinó el dispositivo. Era antiguo, pero parecía funcional. Podemos intentarlo, pero debemos ser inteligentes. Tal vez tengan formas de detectar comunicaciones satelitales. Tenemos solo una oportunidad. Tomaron el teléfono y regresaron a su escondite en la jungla. Sofía había sido Girl Scout de niña, había ido de campamento con su padre, tenía algunos conocimientos básicos de supervivencia. Isabella era una corredora de maratón con resistencia excepcional y la capacidad de soportar dolor físico. Juntas formaban un equipo formidable.
Cuando cayó la noche nuevamente en su segunda noche en la isla, discutieron sus opciones. «Podríamos intentar llamar a la guardia costera», sugirió Isabela, «o a la policía». «No sabemos exactamente dónde estamos», respondió Sofía. «Sabemos que estamos en algún lugar cerca de las Islas Vírgenes Británicas, pero esos son cientos de millas cuadradas de océano. ¿Cómo nos encontrarían? El teléfono debe tener GPS. Pueden rastrear la señal quizá. ¿Y si Wade tiene a alguien monitoreando eso? ¿Y si hacer la llamada trae más peligro?» Se quedaron en silencio, el peso de la decisión aplastándolas. Hacer la llamada y posiblemente alertar a sus captores de su ubicación y sus planes. No hacerla y permanecer completamente incomunicadas, sin posibilidad de rescate. «Hacemos la llamada», decidió finalmente Isabela, «pero no hasta que tengamos un plan de respaldo. Necesitamos una forma de salir de la isla sin depender de que alguien venga a buscarnos». «¿Los botes?», dijo Sofía. «Vimos botes en el muelle. Estaban deshabilitados, pero quizá podamos arreglar uno. Ninguna de nosotras sabe nada de botes. Somos inteligentes. Podemos resolverlo. Tenemos que hacerlo». En las horas siguientes, mientras caía la noche a su alrededor, formularon un plan. Volverían al edificio de mantenimiento para buscar herramientas y suministros que pudieran ayudarlas a reparar uno de los botes. Explorarían el muelle para ver exactamente qué componentes faltaban. Y luego, solo cuando tuvieran una ruta viable de escape preparada, usarían el teléfono satelital para pedir ayuda. Era arriesgado. Todo era arriesgado ahora, pero no hacer nada significaba una muerte segura. Alrededor de la medianoche, hicieron su movimiento. La villa estaba nuevamente iluminada. Más sonidos de celebración o negocios, o lo que fuera que estuviera ocurriendo allí. El ruido les daba cobertura mientras se deslizaban por la oscuridad hacia el muelle. Los botes seguían allí aún deshabilitados. Sofía subió a uno mientras Isabela vigilaba usando la linterna de su teléfono en su nivel más tenue. Sofía examinó lo que faltaba: líneas de combustible, bujías, partes del mecanismo de dirección. Era un sabotaje profesional diseñado para deshabilitar rápidamente, pero también potencialmente rápido de reparar si se tenían las piezas correctas. Regresaron al edificio de mantenimiento y buscaron con más profundidad. Encontraron líneas de combustible que podrían funcionar, herramientas, bujías que quizá encajarían. Cargaron todo en una bolsa que habían encontrado y lo llevaron de vuelta a su refugio en la jungla antes del amanecer. Cuando el sol se levantó en su tercer día en la isla, estaban exhaustas, pero tenían un plan. Tenían suministros. Tenían esperanza. «Una noche más», dijo Sofía. «Arreglamos el bote mañana por la noche. Luego hacemos la llamada y corremos». Isabela asintió, demasiado cansada para hablar. Se turnaron para dormir durante el caluroso día, escondidas en su refugio cada vez más familiar, escuchando los sonidos de la búsqueda que continuaba. Los hombres estaban frustrados. Sus voces cuando pasaban cerca transmitían irritación y fatiga. Bien, pensó Sofía otra vez. Estén cansados, estén frustrados. Bajen la guardia. Esa noche escucharon el helicóptero regresar y observaron desde la selva cómo Wade emergía nuevamente, esta vez acompañado por otros 2 hombres con trajes costosos. Algún tipo de reunión, planes, discutiéndose planes que involucraban a las mujeres que estaban cazando, las mujeres que aún no habían atrapado. Cayó la noche por tercera vez desde su llegada. Esa sería la noche en que arreglarían el bote, harían la llamada y correrían por sus vidas. O saldrían de la isla o serían capturadas intentándolo, pero no iban a rendirse sin luchar. A las 2 de la mañana se dirigieron al muelle por última vez. La villa estaba oscura, los guardias presumiblemente patrullando, pero los patrones ya eran predecibles. Tenían una ventana de unos 20 minutos, en la que esa sección de la isla quedaba sin vigilancia. Sofía trabajó en el bote mientras Isabela vigilaba su corazón, golpeando tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la isla. La línea de combustible era del tamaño incorrecto, pero Sofía logró adaptarla con cinta y abrazaderas. Las bujías no encajaban perfectamente, pero las forzó.
El mecanismo de dirección era más complicado, pero siempre había sido buena con las manos buena para entender cómo funcionaban las cosas. Después de 18 minutos de trabajo frenético, el bote parecía posiblemente funcional. Solo lo sabrían con certeza al intentar encenderlo. Ahora susurró Isabela. Ahora, confirmó Sofía. Empujaron el bote silenciosamente hacia el agua y subieron a bordo. Sofía dijo una oración en silencio a dioses en los que no creía y giró la llave que habían encontrado en el edificio de mantenimiento. El motor tosió una vez 2 veces y luego rugió con vida ensordecedor en la quietud de la noche. Inmediatamente las luces se encendieron en la villa. Gritos en múltiples idiomas. Sonido de gente corriendo. «¡Vamos!», gritó Isabela. «¡Vamos, vamos, vamos, Sofía!». Aceleró el motor el bote lanzándose hacia el oscuro océano. Detrás de ellas, más luces. El sonido de otro motor encendiéndose. Las estaban persiguiendo. Sofía dirigió el bote hacia lo que esperaba fuera el noreste hacia Puerto Rico, o las Islas Vírgenes de Estados Unidos, o hacia cualquier lugar con gente, leyes y seguridad. El océano estaba más agitado de lo que parecía desde la orilla. Las olas chocaban contra la proa empapándolas a ambas. Detrás un reflector se encendió. El bote perseguidor era más rápido ganando terreno. Isabela tomó el teléfono satelital, los dedos temblándole tanto que casi no podía manipularlo. Marcó el número de emergencia de la Guardia Costera estadounidense que había memorizado de un cartel en su gimnasio, rezando para que funcionara internacionalmente. La llamada conectó. Una voz respondió: servicios de emergencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos. «Nos han secuestrado», gritó Isabela por encima del ruido del motor y del viento. «Estamos en un bote huyendo de una isla privada en algún lugar cerca de las Islas Vírgenes Británicas. Nos están persiguiendo. Necesitamos ayuda ahora mismo. Señora, necesito que se calme y me dé su ubicación exacta. No sabemos nuestra ubicación exacta. Estamos en algún lugar del Caribe. Nos trajeron a una isla privada. Estamos en un bote pequeño yendo hacia el noreste. ¿Pueden rastrear este teléfono?». Hubo una pausa. Teclas sonando. «Estamos recibiendo una señal que confirma su posición. Están aproximadamente a 40 millas náuticas al sureste de Tórtola. Señora, ¿cuál es la naturaleza de su emergencia? Nos atrajeron aquí bajo falsas pretensiones y nos retienen contra nuestra voluntad. Hay hombres persiguiéndonos en un bote ahora mismo. Si nos alcanzan, van a matarnos o algo peor». Más tecleo. «Se está enviando ayuda. Pueden identificar a sus perseguidores detrás de ellas». El bote perseguidor se acercaba. Sofía podía ver a los hombres a bordo. Podía ver lo que parecían ser armas. «No hay tiempo», gritó Isabela al teléfono. «Están justo detrás de nosotras. Por favor, tienen que ayudarnos. Una embarcación de la Guardia Costera está respondiendo. Tiempo estimado de llegada aproximadamente 45 minutos. Pueden evadir la persecución tanto tiempo 45 minutos. Una eternidad. Lo intentaremos», dijo Isabela. Y entonces una bala atravesó la fibra de vidrio cerca de su cabeza y dejó caer el teléfono. «¡Nos están disparando!», gritó Sofía zigzagueando el bote frenéticamente. «¡Más disparos!». Las mujeres se lanzaron contra el fondo del bote Sofía, alcanzando a ciegas los controles del timón. Las balas impactaban en el agua a su alrededor, y algunas golpeaban el bote con golpes secos y aterradores. De repente, el clima cambió. Nubes oscuras que se habían estado formando en el horizonte se abalanzaron sobre ellas con velocidad sorprendente. La lluvia cayó a cántaros, reduciendo la visibilidad casi a cero. Las olas crecieron el pequeño bote sacudido como un juguete. El reflector del bote perseguidor desapareció entre la lluvia. Los disparos se detuvieron. Habían perdido a sus perseguidores en la tormenta, o los perseguidores habían abandonado, o seguían ahí afuera en la oscuridad esperando. Sofía ya no sabía en qué dirección iban. La brújula del bote estaba rota. El teléfono satelital se había perdido cuando Isabela lo dejó caer durante los disparos. Estaban solas en medio de una tormenta en pleno océano con un motor que empezaba a sonar peor con cada minuto.
Así es como morimos, dijo Isabela con una voz sorprendentemente calmada. Llegamos tan lejos y morimos aquí en la tormenta. No respondió Sofía con furia. Sobrevivimos. No soportamos 3 días en el infierno para morir ahora. Vamos a sobrevivir. La tormenta rugió durante lo que parecieron horas. Las 2 mujeres estaban mareadas, vomitando por la borda, empapadas y congeladas a pesar del clima tropical. El motor se apagó 2 veces, pero de alguna manera, Sofía logró encenderlo nuevamente cada vez. Las olas golpeaban una y otra vez, y varias veces pensaron que el bote volcaría, pero milagrosamente se mantuvo a flote. Finalmente, cuando comenzaba a amanecer, la tormenta pasó. El océano se calmó hasta convertirse en un oleaje irregular, y en el horizonte, Isabela vio la visión más hermosa de su vida, un barco. Una embarcación grande, claramente comercial, dirigiéndose hacia ellas. Agitaron los brazos desesperadamente, usando pedazos de ropa rasgada como banderas. El barco estaba lo suficientemente cerca para que alguien a bordo debiera haberlas visto porque cambió de rumbo. Al acercarse, varios tripulantes se alinearon en la barandilla gritándoles en español. Bajaron una escalera. Sofía e Isabela subieron con las piernas temblorosas, sin poder creer que realmente lo habían logrado. En la cubierta, envueltas en mantas, rodeadas por la tripulación preocupada, Isabela comenzó a llorar. Sollozos profundos, desgarradores de alivio, de trauma y de la reacción tardía a 3 días de terror absoluto. Sofía la sostuvo llorando también. Ambas estaban vivas. Ambas estaban a salvo, al menos por ahora. El capitán del barco, un colombiano curtido llamado Roberto, las llevó a su cabina y escuchó su historia con horror creciente. Inmediatamente contactó a la Guardia Costera de los Estados Unidos, confirmando la llamada de auxilio previa y proporcionando su nueva ubicación. En cuestión de horas fueron trasladadas a una embarcación de la Guardia Costera. Los médicos trataron sus heridas, la deshidratación, los cortes y moretones, las picaduras infectadas de insectos. Agentes del FBI las entrevistaron por radio tomando declaraciones iniciales. La maquinaria de la justicia comenzaba a ponerse en marcha lentamente. La isla fue allanada por fuerzas de seguridad de 3 países distintos dentro de las 24 horas posteriores al rescate de las mujeres. Pero para cuando llegaron, Wade y sus asociados habían desaparecido. La villa estaba vacía, limpiada de pruebas, computadoras borradas, documentos destruidos. Pero cometieron errores en su prisa por evacuar. Dejaron suficiente evidencia física para que los equipos forenses reconstruyeran lo que había estado sucediendo en aquella isla. Encontraron cámaras ocultas en la jungla. Encontraron equipo de grabación. Encontraron computadoras en una habitación secreta que no había sido completamente borrada. Y lo que hallaron fue espantoso. Marcus Wade había estado dirigiendo una operación de cacería humana. Hombres adinerados pagaban sumas enormes para ver transmisiones en vivo de mujeres siendo cazadas en la selva. Algunas cacerías terminaban con la captura y posterior venta de las mujeres al mejor postor. Otras terminaban peor. Sofía e Isabela eran la 7ª y la 8ª mujeres atraídas a la isla. De las 6, antes que ellas 2, habían sido vendidas a compradores en Europa del Este. Su rescate meses después sería noticia internacional. Una fue encontrada en Dubái, mantenida como prisionera personal por un empresario que había pagado $500,000 por ella. Otra murió durante su cacería cayendo de un acantilado, mientras intentaba escapar. 2 nunca fueron encontradas, y se presume que murieron. La investigación se expandió a múltiples países. Los foros del Internet oscuro donde se transmitían las cacerías llevaron a decenas de arrestos, compradores, espectadores, facilitadores. Todos parte de una red que trataba a seres humanos como entretenimiento y mercancía. Marcus Wade permaneció prófugo durante 7 meses. Había planeado bien su escape con identidades falsas, cuentas en el extranjero y casas seguras en países sin tratados de extradición. Pero cometió un error. Contactó a un antiguo asociado para intentar iniciar una nueva operación. Ese asociado ya estaba cooperando con Interpol. Wade fue arrestado en un suburbio de Buenos Aires en noviembre de 2019. La extradición tomó meses, sus abogados luchando cada paso,
pero finalmente fue llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. El juicio comenzó en marzo de 2021. Sofía e Isabella testificaron enfrentándose al hombre que las había casado por una isla. Wade no mostró emoción alguna durante el proceso. Ningún remordimiento, ninguna humanidad. Sus abogados argumentaron que él simplemente proveía un servicio a clientes adinerados, que las mujeres habían ido voluntariamente a la isla, que era imposible probar intención criminal. El jurado tardó menos de 6 horas en declararlo culpable de todos los cargos: secuestro, trata de personas, intento de homicidio, crimen organizado, conspiración. Docenas de cargos, cada uno con varios años de prisión. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 150 años adicionales. Trataste a seres humanos como presas, dijo el juez al sentenciarlo. Convertiste el sufrimiento en entretenimiento. Mereces pasar el resto de tu vida en una jaula como el animal que eres. Wade fue llevado encadenado. Miró una vez hacia Sofía e Isabella sentadas en la galería y sonrió levemente. Incluso derrotado, intentaba mostrar que aún tenía control, que no estaba roto, pero lo estaba. Su imperio había sido destruido, sus socios arrestados o dispersos, sus operaciones cerradas. La isla fue confiscada y eventualmente vendida, las ganancias destinadas a fondos de compensación para víctimas. Dmitry Bulov, el oligarca dueño de la isla y financiador de las operaciones de Wade, fue arrestado en Chipre. Su extradición tomó años, pero finalmente enfrentó la justicia estadounidense también. Se declaró culpable de cargos reducidos a cambio de testificar contra otros miembros de la red de tráfico. 35 años en prisión federal. Sus miles de millones no pudieron comprar su libertad. Para Sofía e Isabella, las victorias legales no borraron el trauma. Ambas sufrían trastorno de estrés postraumático severo. Pesadillas, donde estaban de vuelta en la isla, siendo cazadas, ataques de pánico provocados por sonidos inesperados o situaciones repentinas. Dificultad para confiar en cualquier persona, especialmente hombres. Las cicatrices invisibles eran profundas. Sofía recibió terapia intensiva durante 2 años antes de poder dormir una noche completa sin pesadillas. No podía estar sola en su apartamento durante meses. El simple acto de tener una cita le resultaba imposible. ¿Cómo podría volver a confiar en alguien cuando su propio juicio la había llevado a un peligro así? Pero poco a poco, con la ayuda de terapeutas especializados en trauma y con el apoyo de otras sobrevivientes de trata, comenzó a reconstruirse. Escribió un libro sobre su experiencia casada, cómo sobrevivía a la trampa de un multimillonario. El proceso de escritura fue doloroso, obligándola a revivir cada momento aterrador. Pero también fue sanador. Tomar el control de su propia historia, contarla con sus propias palabras. Eso tenía poder. El libro se convirtió en un éxito de ventas. Sofía usó esa plataforma para abogar por regulaciones más estrictas en aplicaciones de citas, mejores procesos de verificación, mayor conciencia sobre cómo funcionan las operaciones modernas de trata de personas. Habló en universidades, en conferencias de fuerzas de seguridad, en grupos de apoyo para sobrevivientes. Fundó una organización sin fines de lucro llamada Red Flag Awareness, que brindaba educación sobre tácticas de manipulación, estafas románticas y cómo reconocer el peligro antes de que fuera demasiado tarde. La organización alcanzó a cientos de miles de personas mediante campañas en redes sociales, videos educativos y alianzas con agencias de seguridad. Isabella tomó un camino diferente. Al principio se retiró completamente de la vida pública. Volvió a vivir con sus padres, luchaba contra la depresión y la ansiedad, que hacían que incluso tareas simples se sintieran imposibles. Hubo meses oscuros en los que no estaba segura de querer seguir viviendo, en los que el trauma parecía un peso insoportable. Pero encontró sanación conectando con otras sobrevivientes. Se unió a grupos de apoyo, conoció a otras mujeres que habían vivido trata y abusos, encontró fuerza en sus historias compartidas. Lentamente empezó a interactuar con el mundo de nuevo. Volvió a las redes sociales, pero esta vez con un enfoque completamente distinto. No más fingir una vida perfecta.
no más imágenes cuidadosamente curadas de lujos falsos. En su lugar compartió su historia real, sus luchas reales, su verdadero proceso de sanación. Esa autenticidad resonó con la gente. Su audiencia creció, pero esta vez construida sobre la verdad, no sobre la apariencia. Isabella se convirtió en defensora del cambio legislativo. Trabajó con legisladores para proponer requisitos más estrictos de verificación en plataformas de citas de lujo. Impulsó mejores recursos para sobrevivientes de trata, más financiamiento para programas de recuperación, cambios en la manera en que las fuerzas de seguridad abordaban los casos modernos de trata. En 2023, conoció a otro sobreviviente en una conferencia. Se unieron por sus experiencias compartidas. Se enamoraron lenta y cuidadosamente ambos, entendiendo las complejidades de la confianza después del trauma. Ese mismo año se casaron en una pequeña ceremonia, rodeados de otros sobrevivientes y defensores. La publicación de su boda en redes mostraba alegría real, amor real, esperanza auténtica para el futuro. Hasta 2024, ambas mujeres seguían profundamente comprometidas con el trabajo contra la trata. La fundación que crearon juntas había educado a más de 100,000 personas sobre señales de alerta en estafas románticas. Habían asesorado en docenas de casos, ayudando a las fuerzas del orden a identificar posibles operaciones de trata. Habían ayudado a rescatar a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares a las que ellas habían vivido. Las dos mujeres que se conocieron en una playa aterrorizadas, que sobrevivieron 3 días de infierno juntas, permanecían unidas de por vida. Hablaban cada semana, se apoyaban en los días difíciles, celebraban victorias juntas. Su amistad había nacido en las peores circunstancias posibles, pero sobrevivió. Ambas reconocieron en entrevistas que la recuperación total era un proceso continuo, no un destino. Todavía había días difíciles, todavía pesadillas ocasionales, todavía momentos de miedo y duda. Pero estaban vivas, eran libres, y estaban usando su supervivencia para proteger a otras personas. Nos escogieron como víctimas porque éramos vulnerables, dijo Sofía en una entrevista reciente. Solas con problemas financieros, desesperadas por conexión y oportunidades. Wade nos estudió, aprendió nuestras debilidades, y las usó contra nosotras. Pero sobrevivimos porque nos teníamos la una a la otra, porque luchamos. Porque nos negamos a ser presas fáciles. La cacería no terminó cuando escapamos de la isla, añadió Isabella. Ahora cazamos nosotras, cazamos depredadores, cazamos señales de alerta. Cazamos formas de proteger a otras mujeres de vivir lo que nosotras vivimos. Cambiamos las reglas. Ya no somos presas, somos guerreras. El caso cambió la manera en que las fuerzas del orden abordaban las estafas románticas en línea. Expuso las redes del Internet oscuro, que convertían el sufrimiento humano en entretenimiento. Condujo a cambios sistémicos en cómo las plataformas de citas verificaban usuarios y monitoreaban comportamientos sospechosos. Pero Sofía e Isabella enfatizaron que el trabajo estaba lejos de terminar. La red que Wade y Bulov habían construido era más grande que ellos. La investigación reveló al menos otras 3 islas en el Caribe utilizadas para fines similares. Algunos clientes de alto pago que habían visto las cacerías nunca fueron identificados. La tecnología que permitió las transmisiones aún estaba disponible para cualquiera dispuesto a usarla. En este mismo momento, dijo Sofía en una conferencia reciente, alguien está siendo manipulado igual que nosotras. Alguien está hablando con una persona que aparenta ser perfecta, demasiado buena para ser verdad, pero que en realidad es un depredador. Alguien está tomando la misma decisión que nosotras tomamos: confiar, arriesgarse, creer en la posibilidad de algo mejor. Nuestra misión continuó. Isabella es alcanzar a esa persona antes de que tome esa decisión. Enseñarle a reconocer las señales de alerta que nosotras pasamos por alto, darle las herramientas para protegerse. No podemos salvar a todo el mundo, pero cada persona a la que llegamos, cada mujer que ve nuestra historia y lo piensa 2 veces antes de subir a ese avión o ese barco o aceptar esa invitación, eso es una victoria. Las 2 mujeres desaparecidas de las cacerías anteriores de Wade,
Las que nunca fueron encontradas perseguían constantemente a Sofía e Isabella. Guardaban fotos de ellas, estudiaban sus casos, mantenían la esperanza contra toda lógica de que algún día fueran halladas con vida. Pero a medida que pasaban los años sin noticias, la posibilidad se hacía más tenue. Nosotras sobrevivimos cuando ellas, no, dijo Sofía en voz baja. Eso es algo con lo que ambas luchamos. ¿Por qué nosotras? ¿Por qué lo logramos cuando ellas no? Es un peso que cargamos todos los días, pero las honramos luchando, añadió Isabella, asegurándonos de que Wade y gente como él enfrenten la justicia, asegurándonos de que sus muertes, si eso fue lo que ocurrió, signifiquen algo. No están olvidadas, nunca lo estarán. En los 5 años desde su rescate, el panorama de las citas en línea y de las estafas románticas había evolucionado. Nuevas plataformas surgieron, nuevas tácticas fueron desarrolladas, pero la psicología fundamental seguía siendo la misma. Los depredadores identificaban a personas vulnerables, construían confianza con el tiempo y explotaban esa confianza para obtener dinero, poder o entretenimiento perverso. La historia de Sofía e Isabella se convirtió en un estudio de caso enseñado en programas de justicia penal, cursos de psicología y entrenamientos para fuerzas del orden. Su supervivencia y la investigación que siguió revelaron una industria que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. La intersección entre la tecnología del Internet oscuro, las criptomonedas y la trata de personas creó nuevos desafíos para las autoridades encargadas de proteger a posibles víctimas. Pero la conciencia social había aumentado. Más personas comprendían que la trata no siempre lucía como alguien siendo secuestrado en la calle. A veces se veía como un romance. A veces se veía como una oportunidad. A veces se veía como una aventura. La coincidencia perfecta, escribió Sofía en el epílogo de su libro, resultó ser la trampa perfecta. Pero escapamos. Sobrevivimos. Y nos estamos asegurando de que la próxima mujer que reciba ese mensaje, demasiado bueno para ser verdad, sepa lo que realmente podría significar. Nos aseguramos de que tenga el conocimiento y las herramientas para protegerse. Nos aseguramos de que nuestra pesadilla salve a alguien más de la suya. La cacería en la isla duró 3 días. La cacería por justicia duró años y aún continuaba. Pero Sofía Chen e Isabella Rodríguez habían demostrado algo importante, demostraron que incluso en las circunstancias más oscuras, incluso cuando eran cazadas como animales, incluso cuando todo parecía perdido, la supervivencia era posible. Se tenían la una a la otra. Tenían coraje. Tenían la voluntad de luchar. Y al final ganaron. El depredador pasó el resto de su vida en una celda. Las presas caminaron libres, transformadas en cazadoras, protegiendo a otras de los monstruos que se escondían detrás de perfiles encantadores y promesas de paraíso. Su historia era una advertencia, pero también un testimonio de la resiliencia humana, del poder de una amistad forjada, en la crisis de la fuerza que surge cuando no tienes otra opción que ser fuerte. 2 modelos invitadas a la isla privada de un multimillonario, casadas en cuanto llegaron, pero vivieron para contarlo. Y al contarlo salvaron a innumerables mujeres de destinos similares. La isla permanecía vacía, ahora incautada por el gobierno, demasiado contaminada por el horror, como para volver a ser un paraíso. Pero en algún lugar existía otra isla. Otra trampa estaba siendo preparada. Otro depredador estaba preparando a sus próximas víctimas. Y en algún lugar allá afuera, Sofía e Isabella trabajaban para detenerlo. La cacería continuaba, pero ahora los papeles entre cazadores y cazadas habían cambiado y eso lo cambiaba todo.